Hola gente, aquí les traigo una nueva teoría, esta vez de One Piece. ¿Qué hubiera pasado si Luffy se convertía en el monarca de las sombras? Bien, para empezar me gustaría aclarar algunas de cosas de la teoría antes de empezar. En primer lugar, en este mundo alternativo, no existe la Gomu Gomu no Mi, en cambio existe la fruta del monarca de las sombras, que otorgará a Luffy el poder de revivir a los muertos en sombras y añadirlos al ejército de Luffy. La única limitante de la habilidad será que, sin su fruta, Luffy deberá ser más poderoso que el ser vivo que intente añadir a su ejército. Además, la fruta de Luffy lo hará más poderoso teniendo un sistema similar al de Solo Leveling. Si alguien no lo conoce, no se preocupen, lo explicaré más adelante en la teoría. Lo que debes saber es que Luffy se hará más poderoso y también ayudará al resto de su tripulación a ser más poderosos. Sin más que decir, empecemos. Espero que les guste la teoría. Capítulo 1: El nacimiento del monarca de las sombras. El sol del mediodía brillaba con intensidad en la aldea de Foosa, un pequeño rincón del mundo donde la brisa salada acompañaba la vida diaria de sus habitantes. Los barcos se mecían suavemente en el muelle, y los gritos de un particular jugando resonaban entre las casas de madera. Él era Monkey D. Luffy, un niño de cabello negro alborotado y energía inagotable, quien no podía contener su admiración hacia los piratas del pelirrojo, especialmente hacia su líder, Shanks. Aquella mañana había sido particularmente emocionante. Los piratas habían traído historias de aventuras y tesoros, llenando una taberna de risas y jarras de cerveza. Luffy, como siempre, seguía a Shanks como una sombra, esperando absorber cada palabra y gesto del hombre que se había convertido en su modelo a seguir. Luffy deseaba unirse a la tripulación del pelirrojo, no obstante, siempre recibía la misma respuesta: aún era demasiado pequeño y débil para aceptarlo. Sin embargo, en medio del pequeño festín, un grupo de piratas desconocidos entró en la taberna. No eran particularmente imponentes, pero su actitud arrogante y voces fuertes callaron el ruido. Liderados por un hombre con una cicatriz en la mejilla y un parche en el ojo, se dirigieron directamente hacia la barra, ignorando al resto de los presentes. «Oye, tabernera. Queremos todo el alcohol que tengas», gritó el líder, golpeando la barra con su puño. Shanks, que estaba sentado tranquilamente en una mesa cercana, los observó con una sonrisa despreocupada. «Lo siento, el alcohol se me terminó», contestó Makino, la mujer de pelo verde, dueña de la taberna. Los piratas recién llegados no tardaron en mostrar su descontento. Seguidamente Shanks tomaría la última botella de alcohol y la ofrecería junto a una tranquila pero honesta disculpa por haberse terminado el alcohol. «Oh, vaya. Lo siento mucho», dijo el hombre arremedando al pelirrojo, para a continuación tomar la botella y vaciarla sobre Shanks. Luffy, sentado junto a Shanks, se levantó de golpe. «Oye. No puedes tratar así a Shanks». Pero el pelirrojo lo detuvo con un ademán tranquilo. «No te preocupes, Luffy. Es solo una jarra de cerveza. ¿Por qué debería enfadarme por algo tan pequeño?», dijo mientras tomaba un pañuelo para limpiar el suelo. Los piratas desconocidos estallaron en carcajadas. «Este es el famoso Shanks. Pensé que los piratas eran hombres duros, pero parece que solo eres un payaso», el líder dijo burlándose, y rompería la botella tirándola al suelo para que Shanks la limpiara. Shanks no reaccionó, manteniendo su sonrisa serena. La tripulación del pelirrojo observaba en silencio, preparada para actuar si las cosas se salían de control. Sin embargo, Shanks tenía un punto que demostrar. Con una calma impresionante, dejó que los insultos continuaran hasta que los extraños piratas se cansaron y abandonaron la taberna. Los piratas pelirrojos estallaron en carcajadas anormalmente grandes. «¿Qué? ¿Por qué no hiciste nada? Deberías haberlos derrotado», reclamó Luffy, frustrado.
Shanks lo miró con seriedad. Luffy, no vale la pena pelear por cada pequeña provocación. Un verdadero hombre elige sus batallas. Aunque las palabras de Shanks no calmaron por completo a Luffy, el niño se quedó pensando en ellas. Pero sus pensamientos serían interrumpidos por un rugido sus tripas, y de mala gana buscaría qué podría comer. Los ojos de Luffy se centrarían en un pequeño cofre. Nadie parecía prestarle atención. La curiosidad innata de Luffy lo llevó a acercarse. Levantó la tapa con cuidado y, para su sorpresa, encontraría una fruta de aspecto peculiar. Era negra como la obsidiana y estaba cubierta por patrones en espiral que parecían moverse bajo la luz, como si fueran corrientes de sombras vivientes. Esto se ve raro, dijo Luffy para sí mismo, con una sonrisa de oreja a oreja. Su estómago rugió, recordándole que no había comido en horas. Sin pensarlo demasiado, dio un gran mordisco. El sabor fue espantoso, como si hubiera masticado carbón mezclado con metal. Pero antes de que pudiera escupir, una sensación extraña invadió su cuerpo. Era como si algo helado y oscuro se escurriera por sus venas, llenándolo de una energía desconocida y perturbadora. Pronto cayó del banco sobre el que permanecía sentado, jadeando mientras su visión se volvía borrosa. El ruido de la taberna se desvaneció, y todo a su alrededor se sumía en una profunda oscuridad. Luffy. Fueron las últimas palabras que el niño alcanzó a escuchar antes de perder completamente la consciencia. Cuando abrió los ojos, no estaba en la taberna. Se encontraba en un espacio infinito y vacío, no había ni arriba ni abajo, solo una nada abrumadora. Frente a él, flotaba un panel translúcido, iluminado con letras que parecían estar hechas de luz negra. Algo extraño para el pelinegro, que apenas había aprendido a leer hacía unos meses. Bienvenido al sistema del monarca de las sombras, leyó Luffy con dificultad. Luffy parpadeó, confundido. ¿Qué es esto?, preguntó, pero su voz no hizo eco. Las palabras flotantes cambiaron, respondiendo como si pudieran leer sus pensamientos. Has consumido la fruta del monarca de las sombras, la única de tipo Zoan legendaria. Ahora eres el heredero de un poder que gobierna sobre la vida y la muerte. Dijo una voz en su cabeza, tal vez por el hecho de que al niño se le dificultaba leer. Enseguida, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Luffy. Intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. Sentía como si una parte de él estuviera atrapada en esa oscuridad, retenida por hilos invisibles. Reglas del sistema. Continuó la voz. 1. Podrás agregar a tu ejército de sombras a los muertos, que en vida tuvieras la capacidad de vencer sin el uso del poder de la fruta. 2. Los muertos convertidos en sombras serán leales solo a ti y compartirán parte de tus emociones y objetivos. 3. Deberás cumplir con las misiones diarias del sistema, de lo contrario, serás castigado. 4. El usuario desbloqueará las habilidades de la fruta hasta completar su primera misión. Advertencia: el abuso del poder conlleva la pérdida de tu humanidad. La voz se detuvo por instante, frente a Luffy. El panel que detallaba las reglas cambió por una última vez. ¿Deseas aceptar? Nota de no aceptar: tu corazón se detendrá y morirás. Luffy no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero al menos había comprendido que debía aceptar aquel acuerdo y algo escéptico presionaría el panel para aceptar. Ahora su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y curiosidad. No entiendo nada de esto, gritó en soledad, intentando liberarse de la sensación opresiva que lo rodeaba. De repente, la oscuridad se disipó, y Luffy volvió a la taberna. Estaba tirado en el suelo, jadeando y cubierto de sudor frío. Alrededor de él, los piratas Akagami lo miraban con preocupación. Shanks, ¿qué acaba de pasar?
Preguntó el niño esperando una respuesta. Tú, Luffy. Acabas de comer una fruta del diablo, la fruta sombra, y ahora nunca podrás volver a nadar. No. Mientes. Gritó Luffy arrepentido. Algunos minutos pasarían y Luffy aceptaría su nueva realidad, con tristeza y molesto saldría de la taberna, al momento una ventanilla como la de su sueño aparecería frente a él. Nueva misión urgente. Luffy leyó con dificultad. Aprender a leer correctamente. Aparentemente para la fruta de Luffy era necesario que aprendiera a leer, entonces el niño molesto trataría de golpear el panel flotante, sin embargo de algún modo su golpe había cambiado la ventana. Estadísticas del usuario nivel general muy débil. Aunque el pequeño niño no leyó por completo el panel, pudo notar que el panel lo clasificaba como un debilucho, por lo que más molesto que antes, comenzaría a caminar en sentido contrario pero el panel parecía seguir a donde fuera. Desaparece. Gritó intentando deshacerse de la ventanilla mágica, nuevamente trataría de golpear el panel y de algún modo desaparecería. Cuando levantó la mirada el pirata malvado y sus hombres estaban bebiendo y alardeando de sus logros como bandidos. Su risa arrogante resonaba por el lugar, y Luffy apretó los puños. La rabia se acumuló en su interior. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos. Oigan. Dejen de molestar a la gente de la aldea, no tienen derecho a comportarse así. Gritó, plantándose frente a los piratas. El bandido principal giró lentamente la cabeza hacia el niño, sorprendido al principio, pero pronto soltó una carcajada. Miren esto, un niño con agallas. ¿Qué vas a hacer, pequeño? ¿Golpearme con esos bracitos flacos? Tienes que disculparte con Shanks, dijo Luffy dando un paso adelante, levantando los puños, decidido a enfrentar al pirata. Pero antes de que pudiera hacer algo, el bandido lo atrapó de un brazo y lo levantó como si fuera un pequeño costal de papas. Tienes agallas, pequeño, pero también tienes mucha estupidez. Vamos a darte una lección que no olvidarás. El capitán tiró al suelo y lo pateó contra un barril. Luffy escupiría sangre, enseguida un panel aparecería frente al pequeño niño, pero ni siquiera le prestaría atención, así que la voz en su mente hablaría. Nueva misión sobrevivir. Luffy reconocería la voz de inmediato, era la misma voz que había escuchado en su sueño extraño, aunque eso no cambiaba nada, desde un inicio había tenido pensado sobrevivir. Los habitantes de la aldea observaron con horror, incapaces de intervenir. Luffy luchó con todas sus fuerzas, pero era demasiado pequeño para liberarse del agarre del bandido. Suéltame, desgraciado. Gritó Luffy, aunque su voz temblaba por el miedo. Los piratas soltaron carcajadas y mientras el capitán ponía la planta de su pie sobre la cara del niño. Por favor, suéltalo, dijo Makino preocupada. Instantes después el alcalde del pueblo aparecería, y pediría que liberaran a Luffy, a cambio él les daría dinero, no obstante, el pirata se negaría y diría que el niño tendría que pagar ya que lo había hecho enojar, seguidamente sacaría su espada y la pondría frente a la cara de Luffy. Pero justo en aquel momento los piratas del pelirrojo hicieron acto de presencia. Mira nada más, si son mis amigos bandidos, habló Shanks con sarcasmo en sus palabras. Con aparente tranquilidad comenzaría a caminar hacia el capitán y el pequeño Luffy. No te acerques, gritaría el capitán. Pero Shanks no se detendría que uno de los bandidos decidieron apuntarlo a la cabeza con su arma, y pese al arma el pelirrojo seguía con su aura de seguridad, en cambio decidió a cuestionar al hombre que lo apuntaba. Estás arriesgando tu vida. Antes de que el bandido pudiera reaccionar, Lucky Rocks, el gordo de la tripulación, le volaría los sesos al bandido, y seguidamente caería al suelo muerto. Todos miraron estupefactos mientras el suelo se teñía de color carmesí.
Seguidamente el pelirrojo limpiaría con suavidad su rostro, que había sido manchado por algunas gotas de sangre. Antes de que los bandidos pudieran reaccionar, Shanks habló. Escúchenme, nosotros somos piratas, personalmente no me importa si alguien se burla de mí, me moja en licor, me avienta comida o incluso si alguien me escupe, solo me reiré y lo olvidaré. Pero sea cual sea el motivo, si alguien se atreve a hacerle algo a un amigo mío, y atenta contra su vida, no tendré piedad y lo pagará con su vida. Tras estas palabras un fuerte escalofrío recorrió a los bandidos, mientras tanto Luffy miraba con los ojos muy abiertos. «Mátenlos a todos», gritó el bandido con furia. Aunque no había pasado ni 30 segundos cuando todos los bandidos a excepción del capitán yacían ya muertos en suelo, y en un acto de cobardía Luffy sería tomado de cuello mientras el capitán soltaba una bomba de humo para escapar, y de algún modo, había logrado desaparecer. Ahora en una pequeña balsa Luffy gritaba al bandido que lo dejara escapar, sin embargo, el bandido molesto arrojaría al niño al mar. Luffy se hundía rápidamente, incapaz de nadar debido al efecto de la fruta del diablo. Mientras descendía, vio una sombra enorme moviéndose en el agua. Un rey marino se acercaba, atraído por el movimiento, el bandido fue tragado de un bocado y Luffy sería el siguiente. En ese momento, una figura familiar se lanzó al agua, era Shanks, quien había llegado justo a tiempo. Con una rapidez y determinación inigualables, el pelirrojo rescató a Luffy, colocándolo sobre una tabla flotante, luego no pasó tiempo antes de que Shanks ahuyentara al monstruo marino. Pero el precio había sido alto, el pirata había perdido su brazo izquierdo. «Estás a salvo ahora, Luffy, no llores», dijo Shanks con una sonrisa mientras la sangre se mezclaba con el agua salada. «Pero Shanks, tu brazo. Todo esto fue por mi culpa», diría Luffy entre sollozos. «No pasa nada, Luffy. Mientras estés a salvo, eso es lo único que importa». Esas palabras se grabaron en el corazón del chico. Más tarde, ya estando a salvo, un panel aparecería frente a Luffy, mientras la voz de su cabeza leía el texto. «Primera misión completada, nueva recompensa desbloqueada, ¿desea aceptar?». Luffy estaba intrigado por lo que sin pensarlo dos veces aceptaría la recompensa. Inmediatamente las letras cambiaron. Habilidad desbloqueada con éxito. Extracción de sombras. «Wow», dijo Luffy para sí mismo, aunque aún sin entender qué significaba esto. Seguidamente la voz en su cabeza procedería a explicar su nueva habilidad. Extracción de las sombras. Esta es la habilidad que le da al usuario la capacidad de extraer la sombra al ama de los muertos, y convertirlos en parte del ejército del usuario. El ejército del usuario es y será completamente leal a las órdenes del usuario. Condiciones de la habilidad. 1. Para añadir una sombra a su ejército, el usuario debe ser más poderoso en términos generales que el organismo muerto, tomando como referencia la fuerza del organismo cuando éste estaba vivo. 2. Si el organismo lleva muerto más de 24 horas, no podrá extraer su sombra. Entonces hubo un breve silencio y la voz en la mente de Luffy paró, sin embargo estaba por continuar cuando Shanks lo sacó de sus pensamientos y la voz se detuvo. «Luffy, ya nos vamos a ir. ¿No te vas a despedir?», dijo Shanks con una sonrisa. El brazo del pelirrojo estaba vendado y había sido tratado por una enfermera. «Sí, Shanks, voy a despedirme, gracias por todo, ¿sabes? Ya no quiero unirme a tu tripulación, voy a formar mi propia tripulación», dijo Luffy con orgullo. «De todos modos, no te hubiera aceptado», dijo el pelirrojo mientras sacaba la lengua hacia Luffy. Luffy respondió con un puchero. «No te burles, un día voy a reunir una tripulación tan poderosa como la tuya, más poderosa, y me convertiré en el rey de los piratas». «Ah, ¿dices que nos superarás?». Esta vez Shanks tenía una leve sonrisa. «Sí, encontraré el One Piece.
dijo Luffy, esta vez miraba al suelo y titubeó un poco en sus palabras, no había podido evitarlo luego mirar el brazo faltante de Shanks. Entonces te dejaré este sombrero, es muy valioso para mí, y quiero que lo tengas, podrás devolverlo cuando te conviertas en un gran pirata. Dijo Shanks mientras tomaba su sombrero y lo ponía en la cabeza de Luffy. A causa de las palabras alentadoras y conmovedoras de Shanks, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Luffy. Es una promesa, ¿verdad, Luffy? Volvió a hablar Shanks. Sí. Lo es. Contestó Luffy con determinación. Entonces cuídalo por mí, ¿de acuerdo? Es mi tesoro más preciado. Con esas palabras, Shanks subió al barco, y zarpó. Mientras el barco se alejaba del muelle, Luffy levantó un brazo, agitando la mano con fuerza. Nos volveremos a ver. Prometo ser el más fuerte del mundo. Shanks, desde la cubierta, levantó su brazo restante en un gesto de despedida, su sonrisa siempre presente. El barco desapareció en el horizonte, dejando a Luffy en el muelle. Algunos momentos después la voz y el panel volvieron a aparecer en la mente de Luffy. Misión del día: leer 1000 palabras. Otra vez con eso de leer. No quiero. Gritó Luffy fastidiado. Regla número 3 del sistema: en caso de no cumplir con las misiones diarias, el usuario será castigado. La voz recordó la regla que Luffy había aceptado, sin embargo, Luffy lo ignoró y siguió con la tarde sin hacer nada. Cuando la noche cayó, Luffy simplemente se iría a la cama sin mayor remordimiento, a pesar de las repetitivas advertencias de la voz en su cabeza. Para cuando dieron las 12 p.m. en punto, el tiempo límite de la misión ya había expirado. Luffy dormía cuando pronto fue teletransportado a una isla desierta en medio de una selva. Para despertarlo cayó medio metro de altura. ¿A qué sucede?, preguntó Luffy en voz alta, abriendo los ojos mientras se sobaba el trasero. La misión diaria no fue cumplida con éxito, por ello tu castigo de hoy es sobrevivir 4 horas a esta selva. ¿Qué? Luffy no creía lo que veía. Pronto escuchó algunos pasos a su alrededor, probablemente algún animal había escuchado el ruido de Luffy. Sin pensarlo mucho, Luffy escaló un pequeño árbol. Voy a morir, murmuró Luffy mientras avanzaba fuertemente una rama. Tu misión es sobrevivir 4 horas, si lo haces no importa las heridas que poseas sanarán, pero si mueres, tu muerte será definitiva, dijo la voz del sistema en la mente de Luffy, y serían las últimas palabras por el resto de las 4 horas. Luffy tragó saliva, su corazón latía con fuerza. Era tan solo un niño de 7 años enfrentándose a algo completamente desconocido. Yo puedo creerlo, esto es culpa de esa fruta rara. Y yo solo quería dormir tranquilo. Se quejó, pateando el tronco del árbol. Entonces, un rugido distante lo congeló. Miró arriba y vio un par de ojos amarillos brillando entre las hojas del árbol. Era un jaguar, observándolo fijamente como si ya hubiera decidido que sería su presa. ¡Oh no!, gritó el niño aventándose del árbol mientras echaba a correr sin rumbo. Luffy corrió con todas sus fuerzas, esquivando ramas bajas y saltando sobre raíces gruesas que sobresalían del suelo. Sentía el corazón golpearle el pecho como un tambor, y sus pulmones ardían por el esfuerzo. Detrás de él, el jaguar lo perseguía, moviéndose con agilidad entre los árboles. No puedo dejar que me alcance. Tengo que pensar en algo, pensó, mirando desesperadamente a su alrededor. Vio un árbol grande con ramas bajas y comenzó a trepar, usando manos y pies. Su pequeño cuerpo se movía rápido, pero sus manos resbalaban por el sudor. Llegó a una rama alta y miró hacia abajo. El jaguar estaba sentado al pie del árbol, mirándolo con una calma aterradora. Esto no es justo. Quédate ahí abajo, tonto gato,
dijo, intentando sonar valiente, pero su voz temblaba. El jaguar rugió y comenzó a arañar el tronco, intentando trepar también. Luffy sintió que el pánico lo invadía. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Miró a su alrededor y vio otra rama que se extendía hacia otro árbol. Es ahora o nunca, dijo para sí mismo. Se balanceó sobre la rama y saltó al otro árbol. Por poco perdía el agarre, pero logró sujetarse y trepar hasta un lugar seguro. El jaguar lo observó por un momento más, pero finalmente perdió el interés y se alejó en la oscuridad. Luffy suspiró, aliviado, pero sus brazos y piernas temblaban por el esfuerzo. Esto es peor que cualquier cosa que me haya pasado en la aldea y todo por no cumplir aquella tonta misión. Esta vez Luffy pensaba en lugar de hablar o gritar, inconscientemente comenzaba a aprender que era mejor guardar silencio en lugar de hablar o gritar. No obstante, Luffy decidió que no podía quedarse quieto. Si un jaguar había aparecido, seguramente habría más peligros en esa selva. Con cautela bajó del árbol con cuidado y comenzó a caminar en silencio, intentando hacer el menor ruido posible. Cada crujido de hojas o ramas lo hacía saltar de miedo. De repente, escuchó un siseo. Miró hacia abajo y vio una serpiente enorme enrollada cerca de un arbusto. Retrocedió lentamente, pero pisó una rama y el sonido alertó al reptil. La serpiente levantó la cabeza, mostrando sus colmillos. No quiero ser comida de serpiente, gritó Luffy, dando un salto hacia atrás. La serpiente se lanzó hacia él, pero Luffy corrió rápido, zigzagueando entre los árboles. Tropezó con una raíz y cayó al suelo, pero se levantó al instante, sintiendo la adrenalina impulsarlo. Finalmente llegó a un claro y se escondió detrás de una roca grande. La serpiente apareció momentos después, pero no logró encontrarlo. Tras unos minutos, se deslizó de regreso a la oscuridad. Cuando pudo notar una rama que estaba en el suelo, sin pensarlo dos veces se decidiría a tomarlo como arma. Luffy salió de su escondite, temblando. Sus manos arañadas y cubiertas de tierra sostenían el palo con fuerza, y sus piernas parecían de gelatina. Esto es una locura. No puedo seguir así, tengo que ser más fuerte si quiero sobrevivir, pensó, sintiendo una chispa de determinación en su interior. Con el tiempo corriendo en su contra, Luffy decidió que necesitaba una estrategia. Recordó algo que había visto en las historias de los piratas: usar el entorno a su favor. Buscó ramas gruesas y hojas grandes, creando una especie de refugio temporal en un árbol caído. Aunque no era perfecto, se sintió un poco más seguro dentro de su pequeña estructura. Y pese a sus fuertes esperanzas en su refugio, una fuerte ráfaga de viento pasó y derribó la débil estructura, causando un gran ruido. Pronto un grupo de monos curiosos se acercó, observándolo con ojos brillantes. Uno de ellos trató de robarle el sombrero de paja. Oye, esto no es para jugar. Aléjense, dijo y sin miedo golpeó al mono que trataba de robar su sombrero. El animal chilló y los monos huyeron, pero dejaron caer frutas que llevaban consigo. Luffy miró las frutas con cautela. Aunque no parecían venenosas, no estaba seguro de si debía comerlas. Su estómago rugió de nuevo, y decidió arriesgarse. El sabor era dulce y refrescante, llenándolo de energía. Esto no está tan mal. Quizá esta selva no sea tan horrible como pensé, dijo para sí mismo, sonriendo por primera vez en horas. ¿Cuánto tiempo me quedará?, preguntó para sí mismo el pequeño pelinegro. Para su sorpresa, el panel aparecería frente a él. 1 hora con 11 minutos y 47 segundos restantes, leyó Luffy en silencio. Con aproximadamente 1 hora restante, Luffy se sintió renovado. Había aprendido a calmar sus nervios y a observar su entorno con más atención.
Aunque seguía teniendo miedo, algo dentro de él había cambiado. Caminó con cuidado, evitando los ruidos fuertes y utilizando los arbustos como cobertura. Al cabo de algunos minutos llegó a un arroyo donde bebió un poco de agua fresca, sintiéndose más fuerte. Cuando finalmente el panel reapareció, anunciaría que había completado el castigo. Luffy cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. La fuerza invisible lo rodeó de nuevo, y en un instante regresó a su habitación, quedando completamente ileso. Se dejó caer en la cama, mirando el techo con una sonrisa cansada. Nunca más me olvidaré de esas tontas misiones. Prometido. Pero también voy a hacerme más fuerte. Si quiero ser el rey de los piratas, no puedo dejar que nada me detenga. Con ese pensamiento, cerró los ojos y se quedó dormido, listo para enfrentar lo que viniera al día siguiente. Fin del capítulo.